Aquí se inicia El Ciudadano TV, con los hechos más sobresalientes de la semana. Noticias. Entrevistas. Reportajes. El Ciudadano TV es la imagen del gobierno de la Revolución Ciudadana. Bienvenidos. Ocho provincias se han visto afectadas por grandes incendios forestales que consumen extensas zonas de bosques y vegetación. Una de las más devastadas ha sido Pichincha, específicamente la población de Puembo, donde el fuego ha consumido al momento 500 hectáreas de bosque e instalaciones de algunas empresas. ¿Quiénes son los responsables? ¿Hasta cuándo durará este inclemente verano? ¿Cuáles son las acciones emprendidas hasta el momento y las que se van a tomar? Descúbralo a lo largo de este programa. Bienvenidos. Precisamente la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos informó que fue declarada la alerta naranja en Carchi, Imbabura, Pichincha, Chimborazo, Azuay, El Oro, Loja y Cañar. Para analizar este tema vamos a invitar y damos la bienvenida a nuestros integrantes del panel. Está con nosotros Homero Arellano, ministro de Seguridad, Eber Alfredo Arroyo, comandante del Cuerpo de Bomberos de Quito, y Ricardo Peña Herrera, asesor de la Secretaría de Seguridad y Gobernabilidad del municipio de Quito. Arrancamos este programa con un reportaje que pone en contexto lo que ha sucedido hasta el momento. Estas son algunas de las escenas más dramáticas registradas la tarde del pasado miércoles en el Parque Metropolitano de Quito. Decenas de bomberos trataban de controlar este incendio que es tan solo uno de los centenares intervenidos en el último mes. Se calcula que más de 3.800 hectáreas de bosque y pajonales se han visto afectados. Cuando se decretó la emergencia tenemos el apoyo de Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Policía Metropolitana y hermanas provincias que están también mandando contingente y materiales para vehículos inclusive para poder aplacar los incendios que se están dando aquí dentro de la ciudad. 6 hectáreas de bosque del Parque Metropolitano fueron consumidas por el fuego la tarde del pasado miércoles. Y este es tan solo uno de los 33 incendios que a diario deben mitigar los bomberos en Quito. Las provincias de Carchi, Imbabura, Pichincha, Chimborazo, Azuay, El Oro, Loja y Cañar entraron en alerta naranja. Un 98% podemos decir que es causado por personas. Que hagan conciencia el daño que están causando al medio ambiente. Recuerden que es nuestro hábitat. Los bosques de Quito son nuestros pulmones. A lo largo de los 16 años que el capitán César Padilla lleva trabajando como bombero, dice no haber experimentado un verano tan inclemente como este. Más de una veintena de sus compañeros han resultado lesionados. Sí, teníamos hasta ayer unos 23 compañeros que estaban heridos, ¿no? Por diferentes causas, por caídas, por asfixia. Bueno, asfixia tenemos en todos los incendios. Con los compañeros de prehospitalaria, ellos nos atienden en ese momento y seguimos trabajando. Pero cuando ya son heridas de gravedad, podemos decir, salen al hospital y están con muletas, fracturados, luxados. En definitiva, algunos accidentes, inclusive electrocutados. La solidaridad también se hace presente. Esta mujer llegó hasta el Parque Metropolitano para apoyar a los bomberos, que aún 24 horas después de apagadas las llamas, continuaban trabajando. Creo que es mi deber,
como ciudadana, como parte de la ciudad, ellos están trabajando para nosotros, ¿por qué no nosotros darles de lo que tenemos? El aporte que nosotros podemos dar es esto, al menos un sándwich, una gaseosa, un refresco, algo que les permita aliviar el trabajo que están haciendo. Bueno, lo más gratificante es la gente. Hemos llegado al corazón de la gente, que cuando estamos saliendo a una emergencia, a un incendio, pues la gente nos aplaude, la gente nos pasa pitando y vemos que tenemos ese apoyo de la gente, de la comunidad, es muy grande para nosotros. Elena Rodríguez, El Ciudadano TV. Vamos a arrancar entonces este diálogo. Ministro, bienvenido al Ciudadano. Gracias. Lo que se ha escuchado en estas últimas semanas es que el gobierno ha tomado muy en serio esta circunstancia, pero algunos criterios opositores y de gente que considera que no se ha actuado de manera rápida e inmediata y se ha esperado hasta que ya la situación casi se vaya de las manos. ¿Cómo ha sido este proceso y la intervención del gobierno desde un inicio? Muchas gracias, Marco, por esta oportunidad. Hay acciones de seguridad, de bomberos, policía, la propia gestión de las autoridades locales que desafortunadamente se invisibilizan. Desde que empezaron los flagelos ha habido un trabajo que no es más que la aplicación de una nueva metodología de gestión de riesgos, que es una de las labores del gobierno. El gobierno, a ejemplo, en Latinoamérica, tiene incorporado en la Constitución temas de gestión de riesgo. Ha sido el gobierno el que elevó a categoría de un Ministerio de Estado a riesgos. No existía antes una gestión. Teníamos una defensa civil, pero no había una Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos que justamente tiene esta vocación preventiva, esta vocación de gestionar una lucha contra los riesgos antrópicos o aquellos naturales, pero en una forma integral, de manera que la ciudadanía debe conocer que desde que el Distrito Metropolitano se ha declarado en esta emergencia, en sus cuerpos de bomberos sobre todo, ha habido el apoyo de la policía, las Fuerzas Armadas, la policía ha contribuido con su helicóptero, han hecho 930 incursiones de lo que yo tengo en los datos, más de 830 lanzamientos de agua desde el helicóptero, policías, miembros de Fuerzas Armadas, tal manera que hay que reconocer que, aunque es lamentable lo que ha ocurrido, no se han perdido vidas humanas, no hemos tenido que desalojar poblaciones, ¿sí? Los incendios son inusitados y sin precedentes en la historia, pero estamos combatiéndolos y estamos mejorando nuestras capacidades. Estamos también en esta oportunidad, como habíamos mencionado, con el jefe del Cuerpo de Bomberos de Pichincha. Él es el comandante Eber Alfredo Arroyo. Bienvenido al Ciudadano. ¿Cuántas hectáreas se han consumido aquí en la provincia de Pichincha? Usted, antes de iniciar el programa, nos contó que por fin, hace pocas horas, han podido dormir algún momento los integrantes del Cuerpo de Bomberos de Quito. ¿Qué tan complejo ha sido estas 3 semanas de fuego aquí en la provincia y en otros sitios del país? Marco, buenas noches a todos los amigos que nos ven. En efecto, para el Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito ha sido una tarea ardua este verano, a pesar de que nosotros tuvimos una planificación previa, como es el Plan Fuego, que se dio inicios el 1 de junio del 2012. Es así que nosotros vamos trabajando en base a una planificación en materia de incendios forestales. Ahora, los bomberos han tenido que combatir 2.300 incendios aproximadamente, con un promedio de 33 incendios por día. Obviamente ha habido picos que hemos tenido 45, 44 incendios y dentro de esos nosotros nos hemos 2.300 incendios o se han devastado 2.300 hectáreas. Eventos. Y se han consumido aproximadamente 2.200 hectáreas hasta casi la presente fecha. Un incendio por hectárea. Un incendio por hectárea. Exactamente. Dentro de eso nosotros tenemos una clasificación de incendios que son incendios nivel 1, nivel 2 y nivel 3. ¿Cuáles son estos? El nivel 1 va de hasta 2 hectáreas, el nivel 3 va hasta 6 hectáreas, el nivel 2, perdón, va hasta 10 hectáreas y el nivel 3 ya tiene N hectáreas. Nosotros en el Distrito Metropolitano hemos tenido 20 incendios de nivel 3, eso quiere decir incendios muy grandes, como el que usted mencionó de Puembo, donde tenemos 500 hectáreas destruidas, el Parque Metropolitano,
Auquilombicí. Entonces, son incendios que nos han concentrado todos nuestros recursos y, sin embargo, hemos tenido, para dar una mejor atención, hemos tenido el soporte de Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Policía Metropolitana, y obviamente con todo ese grupo estamos trabajando día aproximadamente 750 personas. Está con nosotros también aquí en este foro el señor Ricardo Peña Herrera. Él es asesor de la Secretaría de Seguridad y Gobernabilidad del municipio de Quito, que es la entidad finalmente responsable de todo lo que está sucediendo acá en la capital ecuatoriana. ¿Ustedes cómo han podido afrontar esta emergencia, esta situación que en algún momento algunos pobladores han dicho que se le ha ido de las manos ya al municipio de Quito? ¿Cómo está actualmente la situación? Bueno, gracias por la invitación. Un saludo a todos. El problema radica en que a veces no se ve el trabajo previo que se hace, ¿no? Comentaba el comandante el Plan Fuego. Esa es parte de la iniciativa que tiene el municipio de Quito para preparar justamente esta época de verano donde normalmente se presentaban los incendios forestales. El problema es que hemos tenido una época mucho más complicada, con características meteorológicas muy diferentes, anómalas por decirlo de alguna manera. Lo del cambio climático ya lo estamos viviendo, entonces esto ha hecho que el número de incendios forestales, como mencionaba, se haya superado las medias normales que teníamos, ¿no? Entonces, esto hizo que el municipio declare unas medidas de emergencia para poder apoyar a su brazo operativo, que es los bomberos. Entonces, si bien se ha pedido también apoyo a Fuerzas Armadas, a la policía, el mismo contingente del municipio, llámese empresa de agua potable, llámese empresa de obra pública y movilidad, llámese la empresa logística de seguridad, están apoyando con las diferentes administraciones zonales. Eso es parte de un plan que se viene trabajando año a año en el Distrito Metropolitano de Quito, ¿no? El ministro Arellano hace poco dio a conocer una circunstancia que no existía antes, la creación de la Secretaría Nacional de Riesgos, lo que permite que en este momento, por ejemplo, sepamos que aproximadamente 8.000 hectáreas a nivel nacional se han perdido, porque hablamos de que 8 provincias son las afectadas, no solamente la provincia de Pichincha. La Secretaría Nacional o General de Riesgos, ministro, ¿tiene en este momento los instrumentos necesarios para poder afrontar este tipo de circunstancias? A usted le hemos visto frentear en otras tareas y emergencias, como inundaciones en la costa, derrumbes en otros sectores del país. Pero en este momento, ya en lo concreto, en los incendios, ¿cuál ha sido la preparación y cómo está frenteando el gobierno a través de riesgos? Bueno, la política de seguridad integral es aplicada también, por supuesto, al tema de flagelos. El fortalecimiento de los cuerpos de bomberos, la capacitación, es un tema que tenemos que articular con más fuerza. Pero evidentemente aquí tenemos, por ejemplo, un cuerpo de bomberos fortalecido en el Distrito Metropolitano de Quito, también lo hay en Cuenca, también lo hay en Guayaquil. En los otros cantones de las otras provincias que dependen directamente de la Secretaría de Riesgos también han entrado en un plan de capacitación. A ello nosotros hemos comprobado ahora que la necesidad de combatir desde helicóptero, por ejemplo, son medidas relativamente nuevas de nuestro país. ¿No se hacía antes? No se lo hacía. ¿Porque no se contaba con los recursos? Yo creo que los gobiernos anteriores nunca vieron esta necesidad de tecnificarse y dar estos nuevos roles, si se quiere. Fuerzas Armadas, sus helicópteros estaban exclusivamente para la defensa. Hoy sabemos que podemos estar siempre para una respuesta en defensa, pero también para este apoyo a la seguridad ciudadana. Y se ha cuestionado encima, ministro, se ha cuestionado en algunos sectores de que por qué se utiliza a las Fuerzas Armadas en este tipo de tareas. Pues esta es una evidencia de cómo la ciudadanía puede percibir que las Fuerzas Armadas no solamente que son necesarias, sino que deben estar listas para esto. Estamos adquiriendo estos Bambi Bucket para que los DMI y los Super Puma puedan acudir a este tema. Ya desde el día de anteayer ya está habilitado en un MI, un helicóptero MI, estos dispositivos para lanzar agua desde el helicóptero. Y este domingo vienen más equipos, de manera que esto nos ha servido también para medir la capacidad de reacción a estos temas, donde el trabajo sacrificado de los bomberos en tierra ya no es suficiente. Necesitamos patrullaje aéreo, necesitamos instrumentos de este tipo y necesitamos avanzar y comprender el enorme trabajo que ha hecho el gobierno con los 911. Por ejemplo, el 911 de emergencias en Guayaquil y el de Cuenca están atendiendo el de Guayaquil en los 4 meses de referencia de los incendios,
más de 4.000 incidentes en tema de incendios. El de Cuenca, más de 1.300 incidentes en temas de incendios. Pero esto significa que hay una articulación, que hay una conectividad que permite acudir a la brevedad posible. No hemos tenido que lamentar pérdida de vidas humanas, excepto creo el caso de una persona de tercera edad en Ceballos, que él mismo provocó el incendio. Y esto también nos lleva a nosotros a la necesidad de expandir el concepto de una cultura preventiva. Correcto, y de eso, que deben hacer desde el colegio y la universidad. Ese tema estaremos hablando más adelante, porque también queremos abordar qué es lo que se va a hacer con los pirómanos, con la gente que se dedica a los incendios y cómo tiene que responder en estas circunstancias. Bien lo ha dicho el ministro Arellano, que se necesitan varios elementos de concientización en la ciudadanía, que vamos a abordar más adelante. Comandante, ¿cómo es el proceso de formación de un bombero en estas circunstancias? ¿Cómo enfrenta la realidad? ¿En qué medida está revestido de todas las necesidades, de todos los elementos, los instrumentos para poder afrontar incendios que se han prolongado por varias horas y que han tenido incluso la necesidad, entiendo yo, de pedir ayuda de cuerpos de bomberos de otros sectores del país? El bombero en el Distrito Metropolitano de Quito tiene un proceso de formación de aproximadamente 8 meses para que los muchachos salgan de bomberos. En este periodo de formación, ellos reciben muchísimas materias que les ayudan a generar o a entrar en ciertas subespecializaciones, como son incendios, rescate, prehospitalarios o manejo de materiales peligrosos. Las personas que se dedican al tema de incendios o van al manejo de incendios tienen también sus divisiones, que son incendios estructurales e incendios forestales. Dentro de los incendios forestales, los bomberos de aquí de Quito, del Distrito Metropolitano, han participado como alumnos y luego como instructores en algunos países de América y de Europa. Nosotros, por lo general, los bomberos forestales de aquí tienen una especialización que han asumido en España y otra en Chile. Son países muy forestales, son países que tienen grandes problemas en incendios forestales y obviamente tienen experiencia. ¿Han recibido el respaldo del gobierno, por ejemplo, el gobierno central, en torno a capacitación, en torno a equipos, para que estén preparados para estas situaciones? Bueno, nosotros hemos trabajado siempre con el gobierno municipal, somos adscritos al municipio del Distrito Metropolitano de Quito y por ende nosotros estamos trabajando muy de cerca con ellos. Ahora es bien cierto que con respecto al equipamiento, nosotros tenemos un equipamiento muy bueno, tenemos un equipamiento de tecnología, tenemos lo que necesita un bombero para enfrentar un fuego forestal, ¿sí? Lo que necesita. De todas maneras, muchas personas dicen, ¿y por qué el bombero no entra con los tanques de aire a un incendio forestal? Eso es técnicamente imposible. El tanque está pesando aproximadamente unas de 25 a 30 libras y estar en una ladera subiendo y bajando con ese tanque va a ser bastante difícil. Ahora, con respecto a equipamiento, nosotros tenemos un equipamiento también de una tecnología nueva. Tenemos un sistema CAF, que esto significa que en nuestros carros automáticamente de un tanque interno se inyecta espuma al agua y obviamente el agua sale con una espuma AFFF. Es momento de hacer una pausa. Al volver, conozca qué es lo que opina la ciudadanía de quienes generan estos incendios y cuáles son las sanciones que sugiere. Ya regresamos. Ya estamos de vuelta. Más de una veintena de bomberos se vieron afectados por los incendios espontáneos y provocados en varias regiones del Ecuador. Asimismo, alrededor de 5 personas fueron aprehendidas por la quema indiscriminada de bosques. Escuchemos conmovedores testimonios de los bomberos que han debido enfrentar estos macabros escenarios. Bueno, la crisis es muy severa este año. Anteriores años que hemos tenido incendios forestales, este ha sido el más duro, ya que en un día hemos tenido más de 16 emergencias al día. Hemos acabado una y hemos empezado enseguida con otra.
Ya, estábamos trabajando desde las 7 de la mañana que nos informaron que había la emergencia y subimos, ya había estado prácticamente acabado un 80% de la montaña y con los fuertes vientos que hubo comenzaron a caer los árboles. En el momento que estaban cayendo los árboles me esquivé y no vi que estaba al filo de la pendiente y rodé más o menos unos 200 metros. Y al momento que ya me levanté yo pensaba que solamente era dolor superficial de la caída, pero ya no le podía mover al brazo, tenía mucho dolor. En ese momento comencé a salir de ahí y me encontré con una compañera y ella me dio los primeros auxilios y llamamos al 911. Y finalmente, ¿cuál fue el cuadro? El cuadro es que estoy fisurado el brazo y tengo un roto más o menos el codo, o sea, está el codo fracturado. En este panel, como ustedes saben, está con nosotros Ricardo Peñerera, él es de la Secretaría de Seguridad del municipio de Quito. Vamos a un tema que vale la pena ir concordando con lo que más adelante vamos a preguntar al ministro también, la educación de la comunidad, es decir, ¿qué se necesita para que la gente respete la naturaleza, para que la gente sepa que no es posible abrir una fogata en un bosque y que debe tomar muchas precauciones? El municipio de Quito, que también tiene a cargo la educación en diversos sectores y establecimientos educativos de la ciudad, ¿qué está promoviendo en este caso? Bueno, nosotros tenemos dos grandes grupos meta en este sentido de la capacitación y la sensibilización, ¿no? Uno que es directamente la comunidad educativa, llámese a esto los alumnos, padres de familia y profesores de las diferentes escuelas, no solo de las escuelas municipales, sino de todas las escuelas donde hacemos una campaña que se llama Mi Escuela se Prepara, en todos los ámbitos de la gestión del riesgo, no solo de los incendios forestales, sino en general. En este año hemos llegado a trabajar en 800 escuelas de las 2.200 que existen en el Distrito Metropolitano. Y por otro lado tenemos una capacitación barrial a través de los comités de seguridad y que tienen también comités de gestión de riesgo, ¿no? Hemos trabajado ya en casi 900 comités, pero esto no es suficiente, porque hay que llegar, esto es un proceso de cambio de actitudes de la gente, ¿no? Por ejemplo, el tema de los incendios forestales, conjuntamente con el tema del cambio climático, hace que estemos abocados a cosas que no estábamos normalmente acostumbrados. Entonces, la comunidad tiene que, lo que se denomina, adaptarse a estos nuevos cambios de clima, unos veranos más largos, unas temporadas de lluvia más fuertes. Entonces, todo eso nos ha hecho ver que el trabajo es constante. No nos podemos un año decir no trabajamos en esto porque lamentablemente la población tiene una memoria frágil. Si no estamos ahí para cambiar esa actitud, no lo vamos a lograr. Pero nuestro pilar es obviamente la comunidad educativa en este. Actitud, concientización, deberes que los ecuatorianos debemos cumplir. En este caso, ministro, el gobierno, además de todo el componente que significa la Secretaría de Riesgos y toda la cobertura a nivel nacional en todas las circunstancias, ¿qué pasos adicionales está tomando para lograr justamente esa conciencia ciudadana que me parece a mí es fundamental para enfrentar lo que se viene? Bueno, es una política de gobierno, Marco, y nosotros pretendemos que esto sea una política de Estado, es decir, tener una visión de la seguridad en forma integral, donde el ser humano es el eje de esta seguridad y en donde la seguridad ciudadana se tiene que construir desde una visión de Estado, pero con una corresponsabilidad con la ciudadanía organizada. Es lo que ha dicho el asesor, lo que ha dicho ante el Cuerpo de Bomberos. Se necesita una ciudadanía organizada, los líderes barriales, los consejos cantonales de seguridad, los consejos parroquiales de seguridad. Nosotros estamos haciendo programas intensos. El Ministerio de Educación tiene todo un espacio para ello. No, de otro modo no se podría dar estas clases que ha indicado el Distrito Metropolitano. Es decir, hay espacio suficiente para enseñar al niño, al joven, el comportamiento en parques, el comportamiento en sitios abiertos, en una excursión. Estos son temas de materias obligatorias. Es decir, pero ya se establecen materias obligatorias para que hay una iniciativa evidente que no todo se puede escribir en el propio rector de la entidad, en la propia autoridad de la provincia,
pero evidentemente que esto es un tema que hay que seguirlo reforzando. Pero por otro lado, el gobierno está a punto de lanzar, como eje ejecutor del Ministerio de Relaciones Laborales, un programa novísimo y que nosotros pensamos que el impacto va a ser grande con el servicio civil ciudadano. Es decir, el joven que quiere servir a su patria lo puede hacer vía el servicio militar voluntario o el servicio civil ciudadano. ¿Qué diferencias hay entre el militar voluntario, que bueno, ya conocemos, antes era obligatorio, ahora ya es voluntario, y el servicio civil ciudadano? El servicio militar voluntario básicamente está bajo el ámbito de desarrollo de las competencias del Ministerio de la Defensa a través de la tradicional formación en temas principalmente volcados al tema de defensa, pero también el que en términos genéricos se le ha llamado de conscripto, aprende un oficio, sirve en Fuerzas Armadas y tiene su orgullo de haber participado de esta actividad de Fuerzas Armadas. Pero no había una opción del servicio civil. Todo esto que estamos viendo ahora, arborización, cuidado de la naturaleza, participación en mingas, participación en ayuda a los bomberos, prevención, la prevención ciudadana es fundamental, la organización barrial. Un barrio más seguro no solamente es un barrio más vigilado, con más policías, con mejores cuerpos de bomberos, es un barrio donde se hace esta actividad preventiva, la actividad cultural, la actividad artística, enseñar a una excursión, ir con seguridad a un bosque, hacer una fogata, pero saber que esa fogata queda completamente acabada cuando se ha hecho un asado, cuando se ha hecho una comida entre la comunidad. Tenemos que aprender a respetar a la naturaleza y evidentemente que este cambio climático, estos veranos extendidos, estos vientos fuertes, ponen a prueba los organismos de respuesta. ¿Cuándo se lanza ese programa que usted menciona? A fin de mes el Ministerio de Relaciones Laborales tiene ya los contenidos. El contenido más fuerte justamente va a ser con apoyo de nuestro ministerio en temas de seguridad ciudadana, pero también con el Ministerio del Ambiente en temas de recuperación de la naturaleza, siembra de árboles, cuidados, prevención de incendios. Y en otros ejes más de varios ministerios, esto va a dar, ya he visto algunos anuncios por televisión, y esto va a provocar una mejor organización, una mejor respuesta de la ciudadanía, esta corresponsabilidad de la que hablamos, esta visión de seguridad integral donde el ser humano es el eje fundamental. Comandante, ¿cuáles han sido los momentos más dramáticos que ustedes han tenido que enfrentar en estas emergencias? ¿Y cómo usted puede hacer una comparación de lo que sucedía en años anteriores a lo que está sucediendo en este 2012 aquí en Pichincha? Nosotros llevamos un histograma de los eventos y tengo presente desde el año 2000 el histograma que lo hemos realizado. En el año 2001 se quemaron 1.200 hectáreas, en el año 2009 se quemaron también un número alto de hectáreas y siempre hemos estado teniendo picos en temas climáticos y por ende en incendios forestales. Dentro de ese análisis, en la actualidad, hemos hecho un comparativo en temas de radiación solar. Este año ha sido el que ha tenido mayor radiación solar que los anteriores. Humedad, actualmente tenemos un promedio del 32% de humedad y los años anteriores teníamos 70-72%. Eso quiere decir que la vegetación está mucho más reseca, obviamente, y eso genera un material combustible que al entrar en contacto con un punto de ignición, automáticamente se nos prende. Y los vientos que van de 15 a 20 nudos, o sea, vientos muy fuertes, que obviamente eso es el medio de transporte del fuego y lo que ocasiona los incendios forestales. Ahora, otra cosa también, antes de que continúe, ustedes van al sitio de los hechos y enfrentan esa realidad. ¿Han podido determinar si la mayoría de eventos son provocados o son simplemente espontáneos? Ok, antes de pasar a su pregunta, la parte más dramática de nosotros, o más difícil para bomberos de Quito, ha sido tener 24 bomberos heridos en el combate de incendios forestales. Compañeros con quemaduras, con asfixias, con luxofracturas, con traumas cráneos encefálicos, un electrocutado, de los temas más complejos. Ahora, nosotros cuando vamos a los incendios forestales, nosotros podemos evidenciar si este incendio es natural o es provocado. Un incendio natural tiene un comportamiento totalmente típico y característico que sigue un patrón natural. En cambio,
los incendios provocados o los incendios antrópicos son de dos clases, sea por quema agrícola o sea por mano intencional con el fin de causar daño. ¿A dónde vamos con esto? A que ha habido incendios por quema agrícola que han avanzado por muchas hectáreas y obviamente han consumido. El caso del Ilaló, por ejemplo. En el Ilaló es muy evidente de este tipo de cosas. Y obviamente los incendios que se generan a causa de la mano malintencionada del hombre. Por ejemplo, el del Parque Metropolitano y de otros lugares. La mayoría de estos flagelos, de estos eventos, que son más de 2000, ¿cómo han sido? ¿Provocados o espontáneos? Un 90% de los incendios en el Distrito Metropolitano de Quito han sido provocados. Todos los incendios han sido provocados. ¿Por qué? ¿Y por qué yo me atrevo a dar esa aseveración? Es por cuanto nosotros vemos que ha existido un acelerante en el proceso de combustión de la materia. Cuando existe un acelerante, obviamente la combustión es mucho más rápida, es mucho más ordenada y genera la devastación que genera. Es una cifra que nos deja bastante preocupados. El 90% de los eventos han sido provocados, al menos aquí en la provincia de Pichincha. Más adelante vamos a revisar con el ministro también lo que sucede a nivel nacional en algunas provincias, que son 8 las que han sido declaradas en emergencia. Como ya hemos dicho, las llamas han destruido varias viviendas y han devastado el hábitat de múltiples especies de la fauna y la flora, incluso endémicas que según expertos tardarán años en recuperarse y hasta podrían perderse para siempre. Preguntamos a la ciudadanía qué sanciones creen que debe aplicarse a quienes provocan estos lamentables flagelos. Esto fue lo que contestaron. Que no tienen idea los problemas gravísimos y posteriores que están causando. Lamentablemente es algo tan denigrante que no podría explicarse una persona cómo puede hacer tanto daño a la naturaleza. Que no toman conciencia sobre los hechos que están haciendo porque igual están dañan el ecosistema y dañan a las personas también. Que reaccionen y piensen bien lo que están destruyendo porque no es algo que se puede reponer fácilmente. Y que tengan conciencia y que realmente se pongan en los zapatos de las personas que van a apagar estos incendios. No, que me parece súper mal el hecho de que estén haciendo tanto daño a la naturaleza, que tenemos que tomar conciencia y tratar de cuidarla en vez de destruirla. Que deben ser sancionados porque están haciendo tanto daño a la fauna. ¿Qué les pediría, qué les solicitaría? Que piensen lo que están haciendo, que no hagan tanto daño a todos, daño, especialmente a la fauna. Es tiempo de hacer una pausa, siga con nosotros, ya regresamos aquí en El Ciudadano TV. Ya estamos de vuelta en este espacio que estamos analizando la situación de emergencia que viven varias provincias del país a propósito de este prolongado verano y de los incendios que se han provocado en diferentes provincias de la nación. Otro tema y otro componente importante como representante del municipio de Quito es la seguridad. ¿Cómo está la seguridad en los bosques, en esos sitios que justamente son aprovechados por ciertas personas para provocar este tipo de incendios? ¿Cuenta el municipio de Quito con personal suficiente para controlar, para revisar, para dar una seguridad apropiada? Bueno, cuenta con el personal para hacer seguridad en los diferentes bosques que tiene, ¿no? El problema que se nos ha dado ahora es que, como decía el comandante del Cuerpo de Bomberos, el inicio de los fuegos no es precisamente en zonas de bosques, sino buscan quebradas donde es difícil acceso. Por ejemplo, el tema de Zambisa, es difícil acceso, no podemos tener gente dentro de la quebrada
cada tiempo, ¿no? Pero cuenta con el personal, brigadistas forestales en cada una de las administraciones zonales, pero nos estamos dando cuenta que necesitamos subir el número de estos brigadistas forestales para tener un mayor control. ¿Cuántos brigadistas forestales tienen normalmente? En cada administración zonal se cuenta alrededor de 12 brigadistas durante, digamos, el año. Evidentemente ya es muy corto. Claro, pero en la época de verano se sube el número de brigadistas dependiendo de las necesidades, ¿no? Entonces, ahora este verano nos ha hecho ver que es necesario subir ese número, sobre todo para fortalecer estas zonas que son más susceptibles a los incendios forestales, que ya hemos hecho los estudios respectivos para encontrar esas zonas más susceptibles. Claro, y mucho más porque el comandante, como acaba de mencionar, comandante de bomberos, estamos hablando de que el 90% de los eventos son provocados. Exactamente, entonces, más que los brigadistas, más que el municipio, es la propia población, el propio ciudadano que tiene que colaborar, que ser los ojos tanto del gobierno local como del nacional, como decía el almirante. O sea, tiene que ser parte de esto, de la seguridad de todos, también tiene que involucrarse el ciudadano con sus denuncias, con su monitoreo, con el hecho de limpiar las zonas, por ejemplo, en las áreas rurales. Ellos son los responsables de tener limpio, sin basura, sin maleza seca alrededor de sus viviendas, de sus terrenos, no practicar esas quemas agrícolas que hemos conversado con muchos técnicos que no es lo más óptimo para el terreno. Y quemas agrícolas en páramos, que sin duda es una circunstancia que afecta muchísimo a la naturaleza y ellos mismos que dependen de las fuentes de agua, que es algo fundamental. Tras largas horas de jornada, el Consejo de Seguridad Nacional concluyó que los incendios son provocados por saboteadores. Se ha establecido una campaña de recompensas que van desde $5.000 hasta $20.000 para aquellas personas que entreguen información confiable y concreta de los responsables de este delito. Aquí es lo que se establece la ley. Mírenlo en este siguiente reportaje. El Código Penal vigente establece reclusión menor de 3 a 6 años contra quienes causen incendios intencionados, reclusión mayor extraordinaria de 12 a 16 años a quienes provocaren daños mayores con el fuego que provoquen, y hasta reclusión mayor especial de 16 a 25 años cuando el incendio haya causado la muerte de una o más personas. Justamente, ministro, estas son las conclusiones que se llegó en este Consejo de Seguridad Nacional. ¿Serán suficientes? Recordemos que en su momento determinado este plan de los más buscados ha dado resultados que no se esperaban y que antes eran imposibles que se puedan producir. Efectivamente, Marco, de todo lo que hemos hablado, de lo necesario de esta voluntariedad, de esta organización ciudadana, tiene que ir de la mano en cuerdas paralelas la parte punitiva. Hay que ejemplarizar, hay que demostrar que el Estado, el gobierno local, la justicia tienen que acabar con la impunidad. De manera que hay fuertes sanciones que se los está recordando, hay equipos de inteligencia especiales dedicados exclusivamente a este tema que con la policía están trabajando para dar con estos que ya no son ni pirómanos, estos son desadaptados, saboteadores, que están provocando una agresión a la naturaleza, un daño a la vida y seguramente con intenciones de desprestigiar a determinadas autoridades, están provocando un daño que no era conocido antes en nuestra sociedad. Indudablemente esto alimentado por el extenso verano, por los vientos fuertes y acompañado también de descuidos, como ya se ha dicho, de falta de organización ciudadana, porque un bosque, un parque, no debe ser limpiado solamente por las autoridades, sino por todos aquellos que hacemos uso de esa naturaleza tan pródiga que tienen nuestras ciudades. De tal manera que limpiar también es una actividad, el quitar el vidrio que luego puede reflejar un incendio, que la paja está acumulada y está muy seca. Estas actividades comunitarias son bienvenidas, pero de otro lado estamos definitivamente decididos a aplicar mano dura en las sanciones. Y el alcalde ya lo dijo, de un vehículo con vidrios ahumados, se habría lanzado botellas incendiarias en el tema de los túneles de Guayasamín, de tal manera que esto ya está judicializado, está la Fiscalía investigando y ojalá pronto podremos mostrar a la ciudadanía que estos individuos desadaptados
tienen que pagar por sus culpas y tiene que ser también unas medidas ejemplarizadoras para que nadie dude de que la justicia tiene que aplicarse como en todos los otros casos y que ya en el caso de los más buscados ha dado cierto esta vinculación de la ciudadanía. La ciudadanía tiene que cooperar no solamente porque hay un estímulo económico, como ha dicho el ministro del Interior, un premio de 5.000 a 20.000 dólares. Yo creo que el buen ciudadano no estaba esperando ni espera ese pago, sino vincularse, llamar a la 1-800 delito y provocar este proceso de investigación que con el respeto al libre proceso y a la defensa tendrá que darse y acabar con la impunidad en este crimen. ¿Qué significa realmente estos flagelos forestales? Y en esta parte final, ¿tiene algunos datos a nivel nacional de este tipo de flagelos que se han presentado en otras provincias para que podamos tener la dimensión? Si bien en este programa sin duda nos hemos concentrado lo que ha sucedido en la capital ecuatoriana y por eso estamos con el comandante de bomberos y con el representante del municipio de Quito, pero es importante conocer algunos datos de la Secretaría de Riesgos que trabaja coordinadamente con el Ministerio de Seguridad para conocer qué sucede en las otras provincias del país. Sí, Marco, nosotros hemos declarado 8 provincias en alerta naranja, justamente para que los COEs provinciales, los comités de operaciones de emergencia, estén continuamente monitoreando y con más fuerza, con más dedicación al tema. Estas 8 provincias acumulan más de 8.000 hectáreas dañadas de bosques, ¿no?, de sembríos, que van a tomar mucho tiempo en recuperarse, ¿no? El tema se ha ido incrementando, desafortunadamente. En el mes de junio estaban como 589, para julio 1.200, para agosto 2.300 y a septiembre tenemos ya 4.500, lo que dan un total de 8.689 hectáreas dañadas por estos flagelos, fundamentalmente en estas 8 provincias. Esto es una medida desafortunadamente dramática con la que nosotros tenemos que actuar con una política más dura, más fuerte, pero también fortalecer, como ya se ha dicho, las labores preventivas. Las capacidades de Fuerzas Armadas se están incentivando con nuevos equipos, con equipos para combatir los incendios desde helicópteros. 5.000 miembros de Fuerzas Armadas están distribuidos a lo largo de las provincias y que si se requiere en algún determinado momento declarar otro tipo de alerta o estado de excepción, lo haremos. Pero creo que se ha estado trabajando desde el inicio. No vaya a haber alguna interpretación de que a partir de que el Consejo de Seguridad se ha reunido, se han tomado estas medidas. No, hemos estado trabajando. Fuerzas Armadas tiene un accionar inmediato, Policía Nacional también, y la cooperación de los cuerpos de bomberos. Hay que revalorizar y relevar esto, ¿no? Hay una cooperación espontánea, hay un trabajo conjunto de los órganos de seguridad que cada vez venimos mejorando en este trabajo integral. Justamente el cuerpo de bomberos, que es el foco central de todo este tipo de eventos, los que enfrentan con, como se dice, con plata y persona, estas circunstancias. ¿Cuáles serían las reflexiones que usted puede hacer para que la comunidad tenga esa conciencia tan fundamental en estos momentos para evitar este tipo de circunstancias? Es importante que partamos de un principio que la comunidad debe empezar a asimilar, y es de generar una cultura de seguridad. Cuando existe una cultura de seguridad dentro de una trilogía de esta, los actores pueden trabajar y pueden convivir sin ningún problema ante los riesgos que se presentan. ¿Cuál es esta trilogía? Es comunidad, medios de comunicación y obviamente las autoridades. Los ciudadanos y las ciudadanas de Quito deben confiar en que Bomberos de Quito es una institución capacitada, equipada y técnicamente dispuesta a enfrentar los eventos que se susciten aquí en la ciudad. Con esto nosotros trabajamos en el día a día en la prevención de incendios y emergencias. ¿Cómo? Teniendo nosotros inspecciones a locales, capacitación en los colegios, capacitación a las empresas, porque nosotros tenemos que ser más preventivos que reactivos. Es mejor prevenir antes que actuar. De todas maneras, nosotros siempre los días viernes en el auditorio de la Comandancia de Bomberos hacemos talleres para todas las personas que deseen integrarse en este mundo de la prevención y de la seguridad. Y de igual manera el municipio de Quito, como habíamos conocido algunos elementos del trabajo que están haciendo,
es necesario reformular ciertas políticas de educación, de prevención, de seguridad, porque sin duda, por ejemplo, los voluntarios o quienes están trabajando en esta área ya a esta altura son insuficientes y tienen que tomar mayores precauciones en ese sentido. Claro, tenemos que hacer ajustes a toda la planificación que venimos teniendo porque nos enfrentamos a nuevos escenarios. Esa es la verdad. O sea, el cambio climático, así sea redundante con este tema y reiterativo, nos trae nuevos retos en tema de gestión de riesgos. Ya no es solo el terremoto, ya no es solo el deslizamiento, ahora estamos con estos temas climáticos que, juntados con gente que no tiene principios, diría yo, esta gente pirómana o saboteadores, que hacen que se generen estos nuevos riesgos tan grandes para una ciudad, ¿no? O sea, tenemos riesgos hacia la ciudad, hacia la comunidad y también hacia la naturaleza. O sea, tenemos que acordarnos que ya nuestra Constitución le da derechos a la naturaleza. Entonces, ahí está un punto nuevo para trabajar, para hacer los ajustes necesarios en las políticas públicas, en el trabajo de gestión de riesgos que en este país, como lo decía el ministro, ya está en nuestra Constitución, nos da la facilidad para trabajar porque es un trabajo de los diferentes niveles, desde el nivel local hasta el nivel nacional y a veces cuando se necesite el apoyo internacional también. Entonces vamos de la mano el gobierno local con los diferentes niveles de gobierno en este país. Perfecto. Caballeros, muchas gracias por acompañarnos aquí en este programa, en este foro especial del ciudadano que ha dedicado a un tema que preocupa a muchos ecuatorianos y podemos observar y hasta cierto punto en esta circunstancia difícil mirar con tranquilidad cómo ciertas instituciones están trabajando de manera conjunta. Hablamos del municipio con obviamente el Cuerpo de Bomberos y el Gobierno Nacional a través de las diferentes instituciones, sin duda valoradas y adelante con el Ministerio de Seguridad que está haciendo un trabajo muy pero muy importante y reconocido por todos a nivel nacional. Gracias una vez más por su presencia y gracias a ustedes. Hasta una próxima oportunidad con más información aquí en El Ciudadano. Felicidades. ¿Qué sugiere? Ya regresamos.